El pastor Armando Alducin está corrompiendo el cristianismo con enseñanzas como esta. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están? Bueno, vamos a escuchar cómo este pastor, muy reconocido, por cierto, ustedes, bueno, ¿quién no conoce al pastor Armando Alducin? Bueno, creo que el cristianismo en su totalidad lo conoce. Pero ojo con esto. Él está corrompiendo el cristianismo con enseñanzas como esta. Acompáñame, por favor, dale me gusta y ayúdame a compartir esta y todas las enseñanzas. Vamos pues a escuchar cómo se corrompe el evangelio, cómo se corrompe el cristianismo con enseñanzas como estas. En 3, 2, 1, vamos. Por eso es muy importante también, cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar y agarramos el becerrito o a la ternerita y ¿qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues trae una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección. Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Bueno, de pronto alguno dirá, alguno defensor de estas enseñanzas del doctor Armando Alducin, dirá, bueno, me llamará como quiera, me estará llamando lo que quiera, listo, está bien. Pero yo le invito a recapacitar, escuche bien, él está hablando del sello del Espíritu Santo. Está hablando y está pervirtiendo el texto bíblico, lo está pervirtiendo. ¿Cómo así? Preguntar a alguno. ¿Cómo así? Si eso es lo que me están enseñando a mí en mi iglesia también. Usted está equivocado, no. Ojo, vamos a volver a escuchar lo que dice el pastor Armando Alducin. Eso es corromper el cristianismo, es corromper la verdad de la Biblia. Volvemos a escuchar la primera parte, por favor. Por eso es muy importante también, cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Bueno, creo que no hay necesidad de explicar muy bien lo que ha dicho él. Él habla de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice allí. Él dice que, ¿qué es el sello del Espíritu? Primero, es una impregnación que nos hace Dios. Una impregnación. Dios nos impregna de su Espíritu. ¿Será? Punto número 2. Que dice él, Armando Alducin, que cuando creemos en Jesucristo, ya hemos recibido el Espíritu Santo. Dice, y lee esto. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
En este texto se basa el pastor Alducin al decir que cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya hemos recibido el Espíritu Santo y que ese es el sello, porque dice que fuiste sellados, ¿no? Fuiste sellados. ¿Y qué es el sello del Espíritu Santo? Nosotros, la impregnación, Dios nos impregna de su Espíritu. Bueno, aquí hay dos imprecisiones. Primero, que Dios no nos impregna de su Espíritu, Dios nos da de su Espíritu. No nos impregna, nos llena. La Biblia dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. No nos impregna, nos llena. Es decir, desde el fondo de nuestro ser, Dios nos da de su Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36. Vamos a leer allá Ezequiel, capítulo 36. Dice, hablando del nuevo nacimiento, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, el bautismo en agua, y seré limpiado de todos vuestros inmundicia, de todos vuestros ídolos limpiaré, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dentro. Entonces Dios no nos impregna, impregnar es por fuera, llenar es por dentro. Dios nos llena de su espíritu, que es algo muy diferente. Punto número 2, amigos, esto es corromper el mensaje puro del cristianismo, el mensaje puro del evangelio. Mire, lo primero, Dios no nos impregna, Dios nos llena. Entonces, no corrompamos el evangelio. 2, cuando se cree en Jesucristo, no se recibe el Espíritu Santo. Dirá alguno, ¿cómo así? Pero si lo dice Pablo en la carta a los romanos, Pablo en la carta a los efesios, en él también. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Cerrato, allí lo dice. No. Pablo les está recordando el día que ellos creyeron en Jesucristo, cómo recibieron el Espíritu Santo, que es distinto. Les voy a demostrar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuándo la escucharon? Vamos a leer Hechos capítulo 19. Habiendo oído la palabra de verdad. Pablo dice que está en Éfeso. Pablo les está recordando este acontecimiento. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ni siquiera lo hemos oído. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vale, pero no habían creído. Entonces Pablo les dice esto, que creyesen en esto. Dice, verso 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Allí escucharon la palabra de verdad. Allí escucharon el evangelio, la palabra de verdad. El evangelio de la salvación, allí lo escucharon. ¿Por qué? Porque ¿qué es el evangelio? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? De que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 52. Esa es la buena nueva. Dios mismo vendría y nos salvaría. Ellos escucharon la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Que quién es Jesús? El que Juan dijo que creyesen en él. Pero Juan, ¿quién dijo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Yahvé o Jehová, el cual es el mismo Jesucristo. Jesucristo es el Señor, al cual Juan viene preparando camino. Isaías 40. Vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, vean aquí, vean al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. Esa es la palabra de verdad, el evangelio de salvación que ellos escucharon. Y dice que después de esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, creyeron en el Señor Jesús. Pero ¿ya habían recibido el Espíritu Santo entonces cuando creyeron? No habían recibido el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, cuando ellos escucharon la palabra de verdad, el evangelio de salvación, fueron
bautizados en el nombre de Jesús. Pablo les impone las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que estaban llenos del Espíritu Santo cuando creyeron? Porque hablaban en otras lenguas. Entonces no es solamente, no, señor Alducín, señores pastores, no es creer en el Señor Jesucristo y ya recibieron el Espíritu Santo. Eso es falso. Eso es falso. Eso es una doctrina errónea. Eso es pervertir, corromper el cristianismo. Porque el cristianismo dice que se es lleno, se recibe el Espíritu Santo cuando viene, se es lleno, no se impregna, se llena la persona con el Espíritu Santo cuando viene el Espíritu Santo en él. Y dice la Escritura que hablan en lenguas conforme el Espíritu les da que hablase. Es conforme el Espíritu, no son lenguas humanas, no son lenguas inventadas. ¿Ah? Ahora, habiendo dicho esto, punto número 3. Los apóstoles caminaron con el Señor cerca de 3 años. Habían creído en Él, pero ya habían recibido el Espíritu Santo. Ojo con esta pregunta. Téngalo muy en cuenta, Pastor Alducín. Pastor Alducín, téngalo muy en cuenta. Los apóstoles creyeron en el Señor Jesús. Estuvieron con Él por cerca de 3 años. ¿Pero ya habían recibido el Espíritu Santo? Evidentemente no. Entonces lo que usted dice, que cuando se cree en el Señor Jesús, se recibe el Espíritu Santo, es falso. Porque los apóstoles caminaron con el Señor, creyeron en Él, cerca de 3 años, y no habían recibido el Espíritu Santo. El Señor les dice esto. Mire, Hechos capítulo 1, vamos a leer allá Hechos capítulo 1, les dice, y estando juntos, verso 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No habían recibido el Espíritu Santo. Y en pocos días, sí Señor, recibieron el Espíritu Santo, y lo dice Hechos 2. Leamos, lo dice. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos. Y Pedro dice de este acontecimiento en Hechos 10, cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, dice Pedro en Hechos 10, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Se lo voy a leer, Hechos 10:45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido, escuche bien, han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ellos recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés. ¿Cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? Pues hablaban en otras lenguas, conforme el Espíritu les daban que hablasen. Y habían caminado con Jesús, habían creído en Él, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa tesis de que cuando se cree en Jesucristo, cuando se recibe en Jesucristo, se recibe el Espíritu Santo es completamente falso. Completamente falso. Falso, falso, falso. Ahora, le tengo la última perla, Hechos capítulo 8. Dice que allí muchas personas habían creído en el Señor Jesucristo. Dice, capítulo 8, verso 12. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Dice que creyeron muchas gentes, verso 10, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón y habiéndose bautizado. Mire, estas personas creyeron en el Señor Jesucristo, pero ¿ya habían recibido el Espíritu Santo? No. Habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tanto que llegó la noticia a Jerusalén. Oiga, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, verso 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Queda totalmente confirmado que no es creer en Jesús y recibir, ser sellado con el Espíritu Santo.
No. Queda confirmado que no basta solamente con creer. Ojo con lo que voy a decir. Hay que creer en el Señor Jesús, como dice la Escritura. Eso es lo que dice Jesús en Juan 7:37. En el último gran día Jesús se puso en pie, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Dice, esto dijo del Espíritu, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir todos los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido glorificado. ¿Ah? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que usted reciba el Espíritu Santo no le basta solamente creer en Jesús. Hay que creer en él, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que él es Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo dice Juan en el capítulo 12, verso 12 al 16, donde nos muestra a Jesús como el Jehová, el cual dijo Zacarías que había de venir. ¿Sí? Léalo. Allí está en Juan 12, 12 al 16 y su contexto. Zacarías capítulo 9, del verso 9 al 16. El mismo Juan dice en el capítulo 12, verso 39 al 41, que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Al que vio Isaías y habló acerca de él es de Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Léalo en todo Isaías, por favor. Ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es solamente creer en Jesucristo, en un Jesucristo que no es el bíblico, no, hay que creer en el Jesucristo bíblico para recibir el río de agua viva, el Espíritu Santo. Pero no solamente cuando yo creo en Jesucristo, como dice la Escritura, entonces ya recibí el Espíritu Santo. No, porque los apóstoles creyeron quién era Jesucristo conforme a las Escrituras, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tuvo que venir un tiempo, ¿sí? Unos días después, en el día del Pentecostés, y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en otras lenguas. La gente en Samaria también había creído en Jesucristo. En ese Jesucristo, en el nombre de Jesús, el evangelio del reino eterno. Sí, habían creído en él, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando supieron que habían recibido el Espíritu Santo, cuando vino Pedro y Juan, impusieron las manos y hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora, el contexto de Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. No es que ellos habían creído solamente y ya habían recibido el Espíritu Santo, no. El contexto está en Hechos capítulo 19, verso 1 al 5, donde Pedro le dice, donde Juan les dice, donde Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo les declara el evangelio. ¿Quién es Jesucristo? El que dijo Juan que vendría después de él. Ese es ¿quién? El Jehová del Antiguo Testamento que dijo que él mismo vendría y nos salvaría, al cual Juan prepararía camino. Cuando creyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo, sino que Pablo les impone las manos y comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar. Allí supieron que había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Señor Armando Alducin, no corrompa el verdadero mensaje del Evangelio. Hermanos que están cayendo en esta mentira de Armando Alducin, hombre, miren el contexto. Esta clase de mensajes de Armando Alducin están corrompiendo el cristianismo, están corrompiendo el verdadero evangelio. Mis hermanos, bueno, tenemos unos libros para usted, que usted se capacítese por favor, lleve los libros, La Unicidad, la única verdad, es tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad, el libro sobre Mateo 28 y 19. Hombre, llame y pida sus libros. En Colombia, los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Ahí les voy a dejar el número, ahí en el comentario, en la descripción del video, ahí le voy a dejar el número para que llame, hombre, y comparta esta conferencia. Compártala, por favor. Dios te bendiga. Hasta la próxima.